Pues hola amigos, ¿cómo están? Transmitiendo otro Facebook Live, un YouTube, donde se encuentren buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues lo importante y lo trascendental, como me han preguntado algunas personas, ¿cuál es la diferencia de cómo tú estuviste el día de ayer y cómo quieres tú estar el día de mañana? Y esa diferencia se marca en lo que tú piensas, en lo que tú dices y en lo que actúas y en lo que hagas, porque fundamentalmente se tienen que conectar esas tres cosas importantes. O sea, el pensar, el decir y el actuar y el hacer, porque fundamentalmente para llevar a cabo proyectos, el llevar a cabo sueños, siempre tienes que de alguna manera conectar lo que tú piensas, lo que tú deseas, con lo que dices y con lo que vas a realizar. El día de mañana se va fundamentar y formalizar en base a ello. Ahora, ¿qué tan importante para rescatar estas frases serían valiosas para tu persona? En la educación que hemos recibido a través desde que nacemos en nuestra familia y en la educación escolar, pues nos han enseñado fundamentalmente a aprender un poco lo que a tradición se viene enseñando ya de décadas. ¿Cuál es ella? Tú estudias una carrera, te preparas, pero para un trabajo formal y el buscar algo hacia adelante. Pero no se nos ha enseñado fundamentalmente a vendernos y a negociar con los otros. ¿Por qué nombro esta situación que también es bien importante y fundamental para poder que acrecentarnos, para poder de alguna manera ser mejores con uno mismo y ser mejores con los otros? La palabra vender, la palabra negociar, normalmente no está en nuestro vocabulario y nuestro pensamiento. Si fuera tan trascendente verificar que una de las acciones bien importantes que nos llevan a trascender es el saber vendernos, el saber negociar con nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado de algún familiar, de algún amigo, que nos recomiendan alguna buena película, alguna buena bebida? En el caso de las mujeres, fundamentalmente, a lo mejor unos zapatos muy elegantes, un zapato, una bolsa, ¿sí? O tal vez el maquillaje o la última moda. En el caso de los hombres también a veces nosotros nos recomendamos una buena bebida, un buen vino, un buen whisky, también un buen tabaco, o en momento dado el último coche deportivo, o también lo trascendental que puede significar el recomendar el último partido o cuál fue el resultado de nuestro equipo favorito. Sabemos venderlo fundamentalmente, sabemos comunicarlo, pero para nosotros a veces no es tan trascendente esa situación porque no sabemos cómo llegar hacia el otro. Terminamos una carrera o en momento dado nos acercamos a una persona, pero no sabemos cómo vamos a saber funcionar si no negociamos. Platicaba hace algunos días con dos personas y esas dos personas me comentaban que para ellos era muy difícil el saber vender y la otra persona se negaba totalmente a vender algo que no fuera dentro de su interés, ¿sí? Pero cuando llegamos precisamente al punto fundamental, al punto neurálgico de que el llevar a cabo una buena negociación, el acercarse con el otro o el momento dado, saber transmitir esa idea que tenemos dentro de nuestro pensamiento, de nuestra alma, y que a lo mejor no sabemos enfocar, nos va a llevar a saber fundamentar y a negociar lo que queremos. En una etapa de transición o de crisis como la que estamos viviendo ahorita en la pandemia, hace unos días hablaba con otro amigo que trabaja y atiende eh, empanadas argentinas. Y él me platicaba muy preocupado que necesariamente no le estaba rindiendo en estos momentos el dinero, que había bajado las ventas y que los clientes no se acercaban por millones de causas. Otra persona también, en el momento de que yo estaba realizando mi negociación, me platicaba lo mismo, que había pocas ventas, que la situación de la pandemia estaba alejando y una posibilidad del acercamiento al semáforo rojo no era óptimo. ¿Qué recomendaba yo en este caso?
¿Y por qué? ¿Qué recomendaba? Porque en momento dado había ya tenido la posibilidad en su momento de dar asesorías a distintas instancias y grupos de comercio, de emprendedores y de negociantes. En este caso yo le dije, ¿cuáles son tus cualidades, tus talentos? Una. Pero la otra también, cuando estamos en una etapa de crisis y que perdemos el trabajo o que en momento dado se nos reducen los ingresos, saber negociar es lo importante. Y a veces se puede presentar la oportunidad en momento dado en relación a lo que uno quiere llegar a llevar a cabo o proyectar. Ahorita tal vez la alimentación, la cuestión del sustento de la casa, la bebida en el sentido de tomar agua o algún refresco o en momento dado inclusive alguna bebida alcohólica puede ser un fundamento para poder alcanzar algo y emprender algo de forma rápida y pronta. Pero también una circunstancia fundamental es sabernos ofrecer y negociar con el otro. Hay que tener mucha paciencia porque muchas veces no estamos preparados precisamente para negociar. Y la principal situación es escuchar lo que el otro necesita, qué es lo que está requiriendo en este momento, ¿sí? Si es el momento a lo mejor algo relacionado con la alimentación o también algo relacionado en momento dado con resolver una necesidad inmediata de la otra persona. Y esto se puede referir fundamentalmente a lo que está pasando en esta circunstancia, la situación de la persona. ¿A qué me refiero? Posiblemente la persona no tiene la posibilidad de sustentar alguna situación en cuanto al cubrirse, porque ahorita ya está viniéndose aquí en este momento las etapas del frío, ¿sí? Y la necesidad de poderse cubrir con una chamarra, con un suéter, con un cobertor, ¿cuál va a ser su necesidad para poder cubrirla? Y si tú la tienes, si tú cuentas con ello, a lo mejor al ofrecerle un cobertor necesario, una chamarra específica o algo que lo cubra del frío, de los vientos o a lo mejor de su casa, ¿sí? El saber negociar es importante. Pensaba en este muchacho que en el momento dado me hablaba de las empanadas y de que habían bajado las ventas en el local que él estaba atendiendo y que estaba pensando él abrir precisamente un negocio relacionado de tipo ambulante para vender ese tipo de situaciones. Lo fundamental es ver un poquito a qué público se va a dirigir y en qué rumbo va a vender o negociar esa situación. La subsiguiente situación es verificar si él tiene el talento para poder preparar ciertos guisados y saberle llegar a la otra persona, porque todos sabemos que comemos, que nos alimentamos mínimo 2, 3 veces al día y lo ideal sería 5 veces al día. Pero el saber guisar, el saber preparar un alimento no necesariamente va a ser el acondicionamiento perfecto que va a satisfacer el paladar de los otros. Y eso es una situación valiosísima para cuando negociemos. Si vamos a dedicarnos a la alimentación, también probar un poquito el hecho, si tenemos un buen sazón. A lo mejor lo vamos a hacer con los vecinos, como esta persona lo quiere hacer a lo mejor de vía ambulante y en la calle. También verificar los permisos y tratar con las autoridades esa situación. Pero el fundamento al que yo me quiero dirigir es cómo vamos a diferenciarnos a cómo estuvimos el día de ayer, cómo estamos hoy, cómo nos queremos verificar el día de mañana, ¿sí? Y en ello tenemos que tanto lo que pensamos, lo que decimos, va a tener que ir dirigido y actuado en cuanto a lo que vamos a hacer, ¿sí? Hagámoslo. Es una parte fundamental. Y aprender también a negociar. No es tan fácil dirigir una palabra hablada, pero cuando nos acostumbramos a satisfacer esas necesidades a través de lo que estamos pensando, decirlo con la conexión de lo que queremos hablar y llegar a esa finalidad. Un ejemplo también es cuando una persona nos gusta o nos llama la atención o nos interesa. Lo primero es saber cómo vamos a romper el hielo. Y para romper ese hielo, lo fundamental es
tratar de decirle por lo menos un hola, hola, ¿cómo estás? Oye, qué interesante, me parece tu persona, tu físico, o a lo mejor decir, pues una palabra sencilla, romper el hielo como por decirlo, oye, fíjate que te conocí hace unos días y quería platicar contigo porque al parecer te interesan a ti, a lo mejor en este caso, los coches, o te interesa a lo mejor el salir los fines de semana, o tal película, o tal gusto en relación a lo mejor algún interés específico, alguna diversión. Romper el hielo es importante y saber aprender a negociar. Negociar tanto en una relación de amistad, de interés por a lo mejor quiero que sea mi novia o quiero que sea mi novio, en el caso de que fuera una mujer, o el saber ofrecer un producto. Hay una parte importante en cuanto a lo que son las ventas, ¿sí? En cuanto a lo que es la negociación. Hoy te estoy dando como un enfoque generalizado y en unos días voy a dirigir precisamente una plática específica sobre los 5 elementos importantes de lo que es para ti válido, lo que es un inicio de la negociación o la venta ideal, en cualquier área, en cualquier especie. Como digo, hoy te estoy concluyendo precisamente este pequeño YouTube, ¿sí? Este pequeño live, donde en momento dado, cómo romper el hielo para, si tú te vistes de una forma determinada en el pasado, cómo te quieres ver el día de mañana, ¿sí? Siempre interactuando lo que tú piensas, con lo que tú dices, pero sobre todo con lo que vas a actuar y lo que vas a hacer. Yo escuchaba a un maestro que me decía, es más importante hacerlo que a veces pensarlo o decirlo, porque si lo piensas, ahí se puede quedar el pensamiento mucho tiempo. Si lo dices, no lo estás reflejando en el hecho de la realidad, pero si lo actúas, si lo haces, ya te vas a demostrar contigo mismo o contigo misma, si eres mujer, el hecho de que lo llevaste a la realidad, te puede llegar a funcionar. Puede ser un gran triunfo, pero también puede ser un fracaso, pero al final, a cabo de cuentas, lo hiciste. Como por ahí alguien me decía, lo bailado nadie te lo va a quitar, aún a pesar de que quedó una enseñanza en esa acción, de que si se realizó, si funcionó y te llevó a mejores situaciones y a mejores conocimientos y a tener la posibilidad de conocer otras personas y a tener nuevas vivencias, qué padre. Si no te funcionó, también es una lección, porque eso te está permitiendo el ser valiente, el ser activo, el ser resiliente, porque también el error, la situación de caer en una situación de que no te funcionó, te está dando herramientas valiosas para tu futuro. Para amigos, es un gusto yo comunicarles, transmitirles este live sobre un poquito algunos tips de la negociación y de las ventas y de hacerlo, llevarlo a cabo. Háganlo. Comuníquense conmigo, mis teléfonos es el 55 16 11 50 23. Dejen sus comentarios en este YouTube, en este live, para que en momento dado, si tienen la necesidad de que yo los oriente, con mucho gusto hacerlo. Ya he tenido la experiencia en algún momento de ser asesor en unas incubadoras de empresa y con varios emprendedores y empresarios y con empresas importantes. Llegar a logros es valiosísimo. En cualquier área, negocien, aprendan sobre las ventas, quítense ese miedo, no nada más quédense con el temor, háganlo. Sí, conecten la mente con la habla, pero fundamentalmente actúen. Para mí es un placer, muy buenas noches, muy buenos días, soy Carlos Jiménez, dejen sus comentarios, como les digo, en mis redes sociales, Carlos Jiménez Rodríguez, sí, soy director y CEO de la comercializadora Haven in the Sky, donde de alguna forma me he permitido durante el paso del tiempo comercializar distintos productos, llevándolos a la acción, conociendo mi mercado, pero fundamentalmente atreviéndome a llevar a cabo esos proyectos, ¿sí? Asesor en educación financiera, en emprendedurismo y sobre todo
lo que ustedes lleguen a requerir en cursos especializados y en aspectos de consejos para poder acrecentar en mercadotecnia, en ventas, en comercialización y en tips necesarios, más tips que puedan ustedes fungir, funcionar y accionar en su vida diaria. Me da mucho gusto, me despido y estoy a su mejor disposición. Hasta luego.